En cuanto a la higiene bucal, insistir en que realicen enjuagues con agua y bicarbonato tras el uso de inhaladores. Importante, dejar de fumar. El abandono del tabaco es muy importante, porque los pacientes con EPOC deben dejar de fumar. Explicarles que es la medida más eficaz para evitar que progrese su enfermedad y que esta decisión hará que mejore su calidad de vida. Y siempre ofrecerles ayuda para la deshabituación en consulta. Recomendar que eviten el frío y los ambientes contaminados, ya que pueden desencadenar una exacerbación. Vacunarles que se vacunen de la gripe y del neumococo. Y en cuanto a la medicación, es muy importante que los pacientes sepan los inhaladores que están tomando, cómo deben utilizarlos, los efectos por suspender la medicación, que deben llevar siempre un inhalador de rescate para utilizarlo cuando se encuentre con más fatiga, y que acuda siempre a consulta con su inhalador para revisar periódicamente la técnica con su enfermera. Siguiendo con los medicamentos inhalados, debemos insistir en que nunca abandonen o alteren la dosis de sus inhaladores. Es frecuente que abandonen o alteren la dosis. Por eso debemos recomendarle, insistirle que le ayudarán a aliviar el ahogo, que previenen el empeoramiento de su enfermedad y que además reducirá las descompensaciones y los ingresos hospitalarios y, en definitiva, mejorará su calidad de vida. Los pacientes que estén con oxigenoterapia, recomendarles que nunca aumenten la dosis por su cuenta. Deben utilizar un mínimo de 16 horas al día, menos no produce ningún beneficio. Siempre por la noche, después de las comidas, durante el aseo y ante cualquier esfuerzo. Y ahora, para distendernos un poquito y no dormirnos, vamos a ver un pequeño vídeo. No me ha funcionado, un momento. Ahora, aquí el técnico que me eche una mano. No se oye. Es un vídeo mudo, no. No se oye nada, ¿eh? Ya lo hemos visto. Este vídeo decía 8.550 veces. Bueno, si no se puede.
asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos. Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gasto uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Cabrón. Mi asma. Bien, para que no nos pase esto, como el doctor Faust, todos los estudios de investigación y la experiencia del día a día en consulta nos dicen que la terapia inhalada sin medicación es un fracaso anunciado. Por tanto, enseñar el manejo de los inhaladores a estos pacientes no es una opción, es una obligación, y la falta de tiempo no justifica que nuestros pacientes desconozcan la forma de tomar su medicación. Como vemos en estas imágenes, pues podemos hacerlo tanto en consulta individual como en consulta grupal a través de talleres de inhaladores. Este es el caso de un caso que os voy a... No, este no es un caso. Bien, la evidencia en numerosos estudios demuestra que hay una elevada tasa de frecuencia de incumplimiento en el uso de inhaladores y un manejo incorrecto de los mismos. Como dato a destacar, los dispositivos presurizados lo utilizan mal un 70% de los pacientes. Uy, lo he apagado, no sé. Vale, mira. ¿Ahora qué he hecho? Lo siento. Las repercusiones que tienen nuestros pacientes, esta elevada tasa de incumplimiento y manejo incorrecto de los inhaladores, son más ingresos hospitalarios, peor control de la enfermedad, más exacerbaciones y peor calidad de vida. Por tanto, los diagnósticos más frecuentes con que nos vamos a encontrar las enfermeras y los pacientes con EPOC son incumplimiento del tratamiento y manejo inefectivo del régimen terapéutico. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia y el uso correcto de los inhaladores en consulta de enfermería? Lo primero es valorar la técnica, solicitando al paciente que realice la demostración. Es muy importante que las enfermeras nos acostumbremos a revisar periódicamente la técnica de terapia inhalada como cualquier otra técnica. Y para ello podemos pedir al paciente, mire, la próxima vez que venga, por favor, acuérdese de traer sus inhaladores porque vamos a hacer una revisión de la técnica. O bien tener preparados en la consulta inhaladores placebo, como vemos aquí en la imagen, o mostrar al paciente la técnica a través de un audiovisual. Por ejemplo, existe una página web que se llama Los 3 Please en atención primaria, que bueno, pues podemos tenerlo en favoritos para poder mostrar al paciente en cualquier momento la técnica de su inhalador. Después de valorar la técnica, realizaremos el registro a través del protocolo EPOC asma. Entramos en el protocolo y en la última pestaña nos encontramos con esta pantalla. Clicamos valoración de la técnica de inhalación, como vemos aquí, consejo uso de inhaladores, y arriba a la derecha clicamos y detectamos algún problema o no. En el caso que detectemos algún problema, a través del asistente de planes haremos un plan de cuidados. Aquí vemos por el ejemplo de Biodoro. Este es un ejemplo de cómo se realiza la demostración en consulta, del sistema Brisaler, como lo realizamos la evaluación en consulta. Este es el mismo paciente, cómo realizamos la revisión de la técnica de rescate con inhalador presurizado y cámara en la fase de inhalación, en la fase de preparación y en la fase de inhalación. Y este es otro paciente, Manuel. Puede ser el caso de muchos pacientes que nos encontramos en la consulta. 85 años, de deterioro cognitivo leve, vive con su mujer de 83 años. Se les prescribe un dispositivo Andialer sin comprobar que no dispone de la habilidad manual, porque el paciente tenía artrosis, ni el flujo inspiratorio suficiente para realizar este dispositivo. Y proponemos junto con el médico el cambio, en este caso a un dispositivo un poquito más adaptado a nuestro paciente, que se llama sistema Genuale. Le pedimos a Manuel que realice la demostración y tras comprobar un manejo inefectivo, en este caso porque no recordaba los pasos del dispositivo, se le pide a su mujer que le ayude.
En este caso, por tanto, la mujer tendrá que satisfacer la demanda de autocuidados para una persona dependiente como Manuel. Hasta aquí hemos hablado de la terapia inhalada y ahora voy a hablar de la oxigenoterapia. Respecto a la oxigenoterapia, los consejos que podemos dar al paciente para su autocuidado irán dirigidos a la higiene de las gafas y alargaderas, al cuidado de las fosas nasales y a las precauciones en cuanto a la seguridad de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia en domicilio se realiza en la mayoría de los casos a través de un concentrador de oxígeno que va conectado a la red, como vemos aquí en la imagen. La empresa suministradora proporciona al paciente una bombona de oxígeno comprimido para que en el caso de que hubiera algún fallo de suministro eléctrico, el paciente no se quede nunca sin oxígeno. Estas son las recomendaciones que le damos al paciente. Y otra modalidad es la oxigenoterapia con oxígeno líquido. La mochila sería la parte portátil del sistema para favorecer la movilidad de pacientes que puedan salir a la calle. Por tanto, aquí hemos hablado hasta ahora de recomendaciones para el autocuidado en terapia inhalada, hemos hablado de recomendaciones para la oxigenoterapia y ahora voy a hablar del ejercicio físico y la fisioterapia. Existe un alto grado de evidencia de que, en cuanto a sus beneficios, y por tanto sí que debemos insistir al paciente en que debe formar parte de su rutina diaria, que le facilitará la eliminación de secreciones, reducirá el trabajo respiratorio y le ayudará a sentirse bien, en definitiva mejorando su calidad de vida. ¿Qué ejercicio le debemos de recomendar? Pues fundamentalmente lo más sencillo, que camine cada día, es lo más sencillo y más barato, y que aumente progresivamente los tiempos hasta llegar a una hora. Aconsejarles que si se fatiga, que no se agobie, que descanse las veces que sea necesario. Y en caso de pacientes con EPOC avanzado es muy útil enseñarles la técnica de cómo subir escaleras. Enseñaremos otros ejercicios, como los ejercicios de respiración abdominal. Este es un ejemplo de Manuel, como le enseñamos en la consulta ejercicios de respiración abdominal, para que los realice, insistir en que los realice 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche. Ejercicios de los labios fruncidos. Otros sencillos ejercicios podemos enseñar en consulta, ejercicios de tos eficaz para favorecer las secreciones. Y si no mejora, es muy importante que sepamos que si no mejora la disnea, podemos y debemos de derivar al paciente a fisioterapia, porque la terapia respiratoria le va a ayudar mucho a aliviar su disnea, que es el síntoma que hemos dicho que es más incapacitante al paciente. Las descompensaciones. Una de las características de la EPOC es la existencia de agudizaciones o exacerbaciones que en numerosas ocasiones precisan de ingreso hospitalario. Está ampliamente demostrado que las exacerbaciones influyen en la progresión y pronóstico de la enfermedad, aumentan la mortalidad y además deterioran gravemente la calidad de vida a medio y a largo plazo de nuestros pacientes, generando una gran carga asistencial. Por tanto, es muy importante enseñar al paciente primero a reconocer las descompensaciones y saber cómo actuar. ¿Y qué deben de vigilar? Deben de vigilar aumento del ahogo o mayor dificultad para respirar más que la habitual, aumento de la tos o cambios en el esputo, tanto aumento en la cantidad como cambio a color verdoso o mayor dificultad para expectorar. Otros signos de alarma que deben de vigilar serán aparición de hinchazón en las piernas, dolor en el costado, fiebre, 2 minutos, vale. Fiebre, sueño mayor de habitual durante el día, dolor de cabeza por las mañanas o confusión mental. ¿Qué deben hacer ante el aumento del ahogo? Pues que se queden tranquilos, como vemos aquí en la imagen, se apoyen en una silla, se inclinen hacia adelante, que no tomen su medicación, su medicación de rescate, nunca alteren la dosis de oxigenoterapia, ante el cambio del esputo que beban más líquidos, vigilen la fiebre y si hay cambios de color, de cantidad o de dificultad para expectorar, que avisen al médico o al servicio de urgencias. Es muy importante reconocer las exacerbaciones y saber cómo actuar ante ellas. Y ya terminando, pues recomendarles, en cuanto al sueño y descanso, comentarles que no tomen medicaciones para dormir porque podrían empeorar su función respiratoria, que deben consultar también los signos de apnea del sueño. Y recomendarles que se mantengan activos, animarles a que se arreglen, que salgan a la calle, que no se queden en casa, que realicen actividades sociales porque suelen ser pacientes que tienden a depresión y a aislamiento social y familiar. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de las recomendaciones para el autocuidado al paciente con EPOC, pero también es muy importante que las enfermeras conozcamos lo que les preocupa a sus pacientes, a los pacientes y a sus cuidadores, y para ello se ha realizado una investigación y se ha trabajado directamente con ellos mediante encuestas y grupos de discusión. Las conclusiones son: ¿qué es lo que más demandan estos pacientes? ¿Qué es
es lo que más les preocupa? El ingreso hospitalario, las exacerbaciones, el 27% estarían dispuestos a tomar decisiones por ellos mismos en el curso de una agudización. ¿Y qué es lo que más valoran? Valoran las actividades grupales, el ejercicio físico y la rehabilitación, el apoyo personal, social y psicológico. ¿Y qué es lo que demandan? Demandan información y educación sobre sus autocuidados a lo largo de toda la enfermedad y especialmente en las fases avanzadas. Implicación en su propio cuidado. Saber qué medidas tomar ante la exacerbación para poder actuar precozmente y que se les explique la relación causal de la POC con el tabaco. Por tanto, los pacientes están demandando un rol más activo de su autocuidado y están dispuestos a participar en la toma de decisiones que les implique en la autogestión de su propia salud y enfermedad. Y somos las enfermeras, los profesionales, que tenemos un enfoque multidisciplinar en lo autocuidado y, por tanto, debemos ejercer el liderazgo en la capacitación y la autonomía de los pacientes con EPOC. Pues muchas gracias por esa atención. Gracias, Concepción. Y ahora Teresa y Juana, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización, a nuestra sociedad científica y a todos vosotros por estar aquí. Me vas a disculpar, María Ángeles, pero yo les voy a llamar de tú. Hoy, sobre todo, que a las 9 de la mañana he acudido a ver las comunicaciones que ha habido tan brillantes sobre comunitaria, pues una ya se siente mayor, así que disculpad el tuteo. Vamos a desarrollar el tema de la enfermedad de enlace, intentando dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué necesitamos y qué nos ofrece para la continuidad de cuidados? Bien, como enfermera de primaria, mi visión es que deberíamos tener un sistema que nos garantice realizar una continuidad de unos cuidados de calidad, sin saltos, sin sobresaltos ni lagunas. Y voy a explicarme. Me gustaría poder planificar los cuidados. Y para ello os voy a poner a Julia, que es una paciente mía, que el 9 de mayo aparece, no ella, sino su hija, en nuestra consulta un viernes a las 5 de la tarde, eso ya vamos mal, y nos dice que es una alta hospitalaria. A esta persona no la conocemos porque ha sido un traslado, se ha ido de su casa en la que ha vivido 30 años y de la cual no salía en los últimos 8 por un problema de cadera, vivía en un primer piso sin ascensor, ha ido al hospital donde se le ha tratado su problema de cadera y ha regresado a una casa nueva, que sí tiene ascensor, y entonces le acaban de asignar médico y enfermera, es decir, yo no conozco nada de esta persona. Viene una de sus hijas, Susana, a consulta médica y simplemente viene a decirnos que está de alta y a pedir medicación. Y ya lo que me hace las carnes es que por casualidad oigo que su madre le ha dado la insulina, pero no está dispuesta a utilizarla. Bien. Esto desde luego no me sorprende en absoluto, porque después de, decía Carmen Folguera, llevamos, tanto Teresa como yo, desde el 89 trabajando en primaria, pues esto no es ninguna novedad. Desde luego es un tema tan viejo como la Ley General de Sanidad. Es algo que se ha intentado, yo creo, solucionar con comisiones, con reuniones, pero con, pienso, poco éxito, desgraciadamente, ¿no? Lo que sí que ha cambiado es el panorama, no es el mismo ámbito en el que trabajamos ahora que hace 25 años. Ha habido muchos cambios, sobre todo centrados en el tema de la tecnología de la información y la comunicación. Hemos pasado de trabajar en un formato papel a trabajar en un formato electrónico, hemos cambiado de un entorno local a trabajar en un entorno web, con cosas totalmente futuristas. Yo creo que si echáis la vista atrás, pues como los niños, ¿no? Que cuando lo ve alguien que hace mucho tiempo dice, uy, lo que ha crecido. Bueno, pues miramos y nos preguntan hace 10 años si viajásemos en el tiempo y nos hablasen de que ahora en tiempo real podemos ver qué les están haciendo a nuestros pacientes en un servicio de urgencias, por ejemplo, y que tenemos acceso a las pruebas, yo creo que no nos lo creeríamos hace 10 años, ¿no? Es decir, que ha cambiado mucho las circunstancias, pero han cambiado a veces poco, por lo menos no al ritmo que quisiéramos, las realidades. Bien, pues desde luego la estrategia de abordaje de la cronicidad del Ministerio ya señala que esa falta de coordinación entre niveles es nuestra gran hándicap, uno de los principales condicionantes de la ineficiencia en la provisión y el desarrollo. Bien, ahora, ¿qué nos ofrece la enfermedad de enlace? Pues oficialmente, y hasta donde yo conozco como enfermedad de base, a mí no me la han presentado ni me han mandado ningún comunicado diciendo cuál es su ámbito de trabajo y qué me puede ofertar. Yo sé que me puede ofertar Teresa porque somos amigas y yo sé que la llamo y entusiasmo y trabajo lo va a aportar.
qué es lo que ella hace en el Hospital Puerta de Hierro, que no es lo que hace la señora Ley, ¿no? Es una figura en desarrollo actualmente. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad. Gracias, Ana, gracias, Carmen, toda la mesa. Bueno, gracias a todos. Vamos a intentar plasmar un poquito lo que es la enfermedad de enlace. Mi caso concreto, que es por lo que tenemos que manejarnos, bueno, yo empecé con muchos nombres. O sea, yo llegué al Hospital Puerta de Hierro, la dirección de enfermería vio la posibilidad, puesto que de alguna manera conocía también la atención primaria, de poner en marcha un proyecto que ya estaba funcionando en el servicio de urgencias, un proyecto que lideraban 2 médicos de urgencias con las residencias fundamentalmente, pero en realidad era un proyecto de dedicación de pacientes a hospitales de apoyo. Ahí realmente faltaba una valoración enfermera, no tanto como valoración enfermera, sino como una valoración primera de ver la situación del paciente, de ver las posibilidades que había y una serie de ítems que teníamos que manejar. Yo, desde luego, me pareció un proyecto muy bonito y además ellos querían hacer algunas otras cosas, con continuidad de cuidados, que a todos nos suena, pero unos sabían más que otros lo que quería decir. El caso es que yo pasé muchos nombres, o sea, los nombres... Pasé muchos nombres, enfermera de continuidad asistencial, de continuidad de cuidados. Veíamos un poco el trabajar con el director de continuidad asistencial, que enseguida surgió la figura y ahí está. Pero efectivamente la enfermera no aparecía como tal y esa enfermera en un hospital pues sí que era bastante interesante. Bueno, la dirección de enfermería estuvimos tanteando varias enfermeras de enlace de varios hospitales y intentamos diseñar algo para el Hospital Puerta de Hierro. Era un poquito más especial porque ya lo veréis un poco más adelante, pero además a mí lo que me enorgullece claramente es que cuando ya dijimos, pues enfermera de enlace es un buen nombre, en la estrategia de crónicos de la comunidad aparece enfermera de enlace, gestora de casos, todo con una definición. La enfermera de enlace como tal se define en esta estrategia de cuidados como enfermera de atención hospitalaria que coordina la continuidad de cuidados que precisa el paciente crónico con los recursos extrahospitalarios. La verdad es que la definición se ajusta bastante bien a lo que realmente queréis. ¿Qué hace la enfermera de enlace en este caso de Puerta de Hierro? Mejora la comunicación o intenta todo esto es en la excelencia. O sea, luego tenemos una serie de pasos que no podemos cumplir. Mejora la comunicación entre centros, facilita que la información llegue donde se necesita, es decir, como pongo al final de todas estas acciones, el informe al alta sigue siendo el protagonista primero y principal del paciente que sale del entorno hospitalario. Donde vaya, a un hospital de apoyo, a una residencia, a su domicilio, la residencia a su domicilio, desde luego. Humanizar los procesos, cada paciente es uno y único. Estandarizaremos las formas de recogida de datos, pero nunca ni los cuidados ni las pacientes. Y los pacientes y sus necesidades son los protagonistas, es decir, vuelvo a repetir, cada paciente es uno. Uno de mi trabajo que parte al principio del día precisamente es analizar los pacientes mayores de 75 años, que definimos ya como paciente crónico y pluripatológico, que sean susceptibles de derivación a otros hospitales de apoyo. ¿Por qué? No porque no ingresen en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro es un hospital de agudos y los pacientes crónicos necesitan unos cuidados orientados totalmente distintos, es decir, más a una valoración de sus necesidades y que haya un seguimiento de todos sus procesos, que es lo que en un hospital de agudos van a ir, le solucionan su infección respiratoria, etcétera, 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 y a los 4 o 5 días vuelven a su casa, residencia, etcétera. En un hospital de apoyo lo que se intenta es ver al paciente en un entorno mucho más holístico, ¿no?, de la persona. ¿Cómo van esos pacientes? Bueno,
pacientes, se les oferta, la familia dice sí o no, porque de momento no hay nada que nos diga se van a ir, como puede ser en Madrid. En Madrid, como los hospitales que se les ofrecen son los de Madrid, no hay ningún problema. En Majadahonda, como los pacientes viven bastante cerca, si tú le ofreces Cruz Roja, Santa Cristina o incluso Guadarrama o la Fuenfría, dicen que para eso están allí en Puerta de Hierro con una habitación individual en un hotel de 5 estrellas. Entonces, esos pacientes difícilmente se les va a poder quedar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta enfermedad de enlace? Eso es la primera parte del trabajo que se realiza. Otro de los objetivos facilita la coordinación con los profesionales dentro y fuera del hospital, como luego veremos. Asegura la continuidad de cuidados de los pacientes que viven en residencias, de la misma manera, potenciando el informe al alta. Ahora mismo la nueva dirección de enfermería del hospital ha puesto unos objetivos muy claros y el primer objetivo ha sido que el 100% de los pacientes se realicen, o sea, vayan fuera del hospital con el informe al alta. Ya no entramos ni en un 20, en un 30, en un 40, el 100% de los pacientes y por supuesto con un plan de cuidados, porque si no el informe al alta, como luego veremos, pues no nos va a servir para mucho. Facilitar a los pacientes frágiles en el momento del alta la accesibilidad a los servicios del hospital y la continuidad de cuidados en su domicilio. Este es el producto estrella, porque aquí estamos en atención primaria, con lo cual este sería el producto estrella, es decir, paciente frágil con una complejidad pluripatológico que necesita unos cuidados especiales. Véase que le han operado, que tiene un proceso de una intervención quirúrgica, sea traumatológica, digestiva, o así, un proceso de heridas crónicas, un proceso que necesita una vigilancia exhaustiva de su enfermera. Pues yo me pongo en contacto con la enfermera de su centro de salud con bastantes dificultades porque la enfermera no aparece en los datos demográficos de la historia del paciente, solo aparece el médico, el centro de salud y el hospital de referencia, pero no la enfermera. Con lo cual, bueno, una ya es un poquito, no digamos mayor, sino que sabe sus cauces y contacto con la enfermera, le pido cita al día, ese mismo día, si la enfermera es de tarde o por la tarde, y eso. Los pacientes que yo hago esto, ahora mismo son pocos. A mí no me llegan, porque yo tampoco soy muy conocida en el hospital y hay resistencias a todas estas cosas. El hospital sigue siendo una institución cerrada y no se ve mucho más allá. Bueno, también se forma parte del equipo de derivación a centros, que es lo que he dicho, de urgencias. Se trabaja conjuntamente con el director de continuidad asistencial en algunos casos, como es ahora los pacientes que están aislados por la carga pneumasa o otra serie de cosas que a las residencias no pueden volver, porque las residencias, como suelen ser compartidos o tienen ese convenio, pues no los aceptan. Y apoyar a la unidad de atención al paciente, que es un termómetro clarísimo del hospital, a analizar las reclamaciones fundamentalmente de cuidados para, entre todos, buscar medidas de mejora. Bueno, otra parte de los objetivos es crear circuitos para conseguir que los pacientes sean atendidos